Señor secretario, directoras y directores de áreas, servidores que se encuentran en esta sala, para observar la sesión ordinaria número 030-2025, convocada para hoy a las 12:30. Señor secretario, por favor, constate el quórum reglamentario. Señor presidente, señoras vocales, muy buenos días con todos los presentes. Procedo a constatar el quórum. Vocal Solanda Goy Esquelal. Presente. Presente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. Presente. Presente. Presidente Mario Fabricio Godín Naranjo. Presente. Presente. Señor presidente, con 3 vocales presentes, nos encontramos en quórum para poder instalar esta sesión. Gracias. Se instala la presente sesión, siendo las 12:41. Señor secretario, por favor, de lectura al orden del día. Sí, procedemos, señor presidente. 1, lectura al orden del día. 2, lectura de comunicaciones. 3, conocimiento y aprobación de las actas de las sesiones del Pleno número 021-2025, 022-2025, 023-2025, 024-2025, 025-2025, 026-2025 y 027-2025. Dirección General 4, Dirección Nacional de Talento Humano. Análisis y resolución para dar cumplimiento a la sentencia dictada por la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el Cantón Catamayo, provincia de Loja, y por la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Loja en la acción de protección número 11-258-2023-00434. 5, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario, Análisis y Resolución de los expedientes disciplinarios. 5.1, MOT P 0440 SNCD 2025 DM, prescribe martes 8 de abril de 2025. 5.2, MOT P 0622 SNCD 2024 LB, prescribe miércoles 9 de abril de 2025. 5.3, MOT P 2004 SNCD 2025 BL, caduca miércoles 9 de abril de 2025. 5.4, OFS 0173 SNCD 2024 KM, prescribe miércoles 9 de abril de 2025. 5.5, AP 0300 SNCD 2024 BL, prescribe miércoles 9 de abril de 2025. 6, varios. Hasta aquí, señor presidente, la lectura del orden del día. Gracias, señor secretario. ¿Podría indicar, por favor, si es que en el punto denominado varios existe información que debe ser considerado como urgente? En efecto, señor presidente, señoras vocales, ha ingresado el siguiente punto: conocimiento y análisis respecto de la invitación para participar en el 21º Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Jueces de América Latina, que se celebrará en Montevideo, Uruguay, del 16 al 19 de junio de 2025. Gracias. En razón de aquello y de lo que está establecido en el artículo 9 del reglamento, los puntos contenidos en puntos varios se declaran como urgentes. Con esto consulto a las vocalías si es que existe alguna observación al orden del día. Si no existe observaciones al orden del día, queda aprobado. Señor secretario, por favor, vamos con el desarrollo del orden del día. Procedemos, señor presidente. Corresponde 2, lectura de comunicaciones. En este punto me permito informar que no ha ingresado documentación a la Secretaría General. Gracias, continuemos. Corresponde el punto 3, conocimiento y aprobación de las actas de las sesiones del Pleno número 021-2025, número 022-2025, número 023-2025, 024-2025, 025-2025, 026-2025 y 027-2025. Gracias, señor secretario. Procedo a dar lectura del acta y determinando qué vocalías se encontraban presentes. Procedemos, señor presidente, con su disposición. El acta de la sesión 021-2025 se encontraron presentes los siguientes vocales: Merck Benavides Benalcázar, Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo, y usted, señor presidente, se constata la ausencia de la vocal Solanda Goy Esquelal, que mediante memorando circular número CJ BPCJ1 2025-0051 MC de 11 de marzo de 2025 se presentó la justificación por razones de agenda previamente establecida. Gracias. En razón de aquello, elevo a moción la aprobación, si es que no existe observaciones, del acta 021. Consideramos su moción, señor presidente.
Tengo una duda. ¿Quién faltó en esa sesión? En esa sesión no está la doctora. Entonces habría abstención. Sí. La pregunta es, ¿podemos aprobar el acta Con 2 una votos y una abstención? abstención. Estamos de mayoría. Serían 2 votos a favor y una abstención. Si usted, señor secretario, me verifica eso, y yo no tengo problema. Yo tengo la idea de que no habría quórum, porque la abstención es inexistencia. Estando 3 vocales presentes, la mayoría de 3 son 2. Habrían 2 votos a favor, sin anticipar la votación, pero habrían 2 votos a favor. 2 es la mayoría de 3. Está bien, entonces yo acojo lo que afirma el señor secretario. Por favor, en este momento, elevo a moción la aprobación del acta. Apoyo. Señor secretario, tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Solanda Goya Esquelal. Antes de votar, quiero decir que yo he presentado oficialmente una postura de que es inconstitucional el que con 2 votos se apruebe en el Pleno del Consejo de la Judicatura. Cualquier decisión está en manos del señor presidente, que no la ha puesto a consideración del Pleno, porque la Constitución establece que el Pleno del Consejo de la Judicatura se conforma con 5 vocales y la mayoría simple se la hace con 3 votos. Por lo tanto, cualquier aprobación yo la rechazo totalmente con 2 votos y en este caso voto por abstención. Abstención. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. Por haber estado presente, a favor. A favor, presidente Mario Fabricio Bedoya. A favor. A favor, señor presidente, con 2 votos afirmativos, por mayoría de los vocales presentes en la presente sesión, se aprueba el acta de la sesión del Pleno número 021-2025. Gracias. Continúe, por favor, señor secretario. Corresponde el siguiente acta, que es la 022-2025. Estuvieron presentes los siguientes vocales: Mer Benavides, Solanda Goyes, Yolanda Yupanqui y usted, señor presidente. Gracias. En este momento elevo a moción la aprobación del acta 022 si no existen observaciones. Apoyo. Gracias. Señor secretario, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Goyes Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Bedoya Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno 022-2025. Gracias. Por favor, continuemos. Corresponde el acta de la sesión 023. Me permito informar que en aquella sesión se encontraron presentes los vocales doctor Mer Benavides, doctora Solanda Goyes, doctora Yolanda Yupanqui y usted, señor presidente. ¿Puede repetir, por favor, quiénes se encontraban presentes? Se encontraron presentes los vocales doctor Mer Benavides, doctora Solanda Goyes, doctora Yolanda Yupanqui y usted, señor presidente. Gracias. En este momento elevo a moción la aprobación del acta 023. Apoyo. Señor secretario, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Goyes Esquelal. Este es un acta donde tiene varias participaciones, tipos de participación de mi parte. En el primer punto yo participo y voto a favor, hay voto afirmativo también, porque se trata de actas, ¿verdad? Entonces en varias actas yo voto a favor, pero hay alguna participación en donde estoy ausente, como en el punto 5, también ausente en otro de los aspectos del punto 5 varios, en el punto número 4. Por lo tanto, voy a hacer el voto a favor, porque hay puntos en los cuales sí voto, pero haciendo notar que también queda constancia de mi ausencia en esos otros casos, por lo tanto, en esos puntos específicamente es abstención. Claro, estaríamos cocinando la votación sobre la aprobación del acta íntegra, no podríamos fragmentarla, ¿no? Entonces, en ese sentido… Déjele la nota, de que porque no puedo votar. Claro, yo voto por el acta íntegra en los puntos que estuve presente. Sí, ya. Que eso quede… Ponemos en el acta de esta sesión
Correcto, claro, que su voto a favor. Voto respecto del acta 023-2025 le consigno a favor. A favor, puntualizando que hay puntos en los cuales estuve ausente. Por lo tanto, eso está ratificado en el acta. Consigno su voto a favor y en el acta de esta sesión vamos a incorporar lo que usted señala. Consigno su voto a favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno número 023-2025. Gracias, señor secretario. Continuemos, por favor. Corresponde, señor presidente, señoras vocales, el acta de la sesión 024-2025. Se encontraron presentes los vocales Merck Benavides, Solanda Goyes, Yolanda Yupanqui y usted, señor presidente. Elevo a moción la aprobación del acta si no existen observaciones. Apoyo. Señor secretario, tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Solanda Goyes Quelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno número 024-2025. Gracias, continuemos. Procedemos, corresponde la 025-2025, se encontraron presentes los vocales doctor Merck Benavides, doctora Solanda Goyes, doctora Yolanda Yupanqui y usted, señor presidente. Gracias, si no existen observaciones, elevo la moción de la aprobación del acta. Apoyo. Señor secretario, tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Solanda Goyes Quelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno número 025-2025. Gracias, continuemos, por favor. Corresponde la 026-2025. Se encontraron presentes los siguientes vocales: doctor Merck Benavides, doctora Solanda Goyes, doctora Yolanda Yupanqui y usted, señor presidente. Gracias, si no existen observaciones, elevo a moción la aprobación del acta. Apoyo. Señor secretario, tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Solanda Goyes Quelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Proclamo resultados con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno número 026-2025. Gracias, señor. Continúe. Corresponde el acta de la sesión 027-2025. Se encontraron presentes los siguientes vocales: doctor Merck Benavides, doctora Yolanda Yupanqui y usted, señor presidente. Se consigna la ausencia de la doctora Solanda Goyes Quelal, que mediante memorando circular número CJBPC J1-2025-0075 de 26 de marzo de 2025 presentó su excusa por el cumplimiento de actividades previamente asignadas. Gracias. En este momento elevo a moción la aprobación del acta si no existen observaciones. Apoyo. Señor secretario, tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Solanda Goyes Quelal. Abstención. Abstención. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. Con la observación que hice en el acta anterior, en donde hubo la abstención de la doctora Goyes, mi voto es a favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 2 votos afirmativos por mayoría de los vocales presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno número 027-2025. Gracias. Continuemos, señor secretario. Procedemos, señor presidente. Dirección General 4, Dirección Nacional de Talento Humano. Análisis y resolución para dar cumplimiento a la sentencia dictada por la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el Cantón Catamayo, provincia de Loja, y por la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Loja en la acción de protección número 11-258-2023-00-434. Intervienen en este punto la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, la Subdirección Nacional de Patrocinio y la Dirección General. Gracias. Tiene la palabra la Dirección Nacional de Talento Humano. Buenas tardes, señor presidente, señores vocales, director general, director jurídico. Respecto al punto, se tiene que de la revisión al histórico de concursos y resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura se desprende
que el abogado Max Alejandro Tandazo Encalada es declarado elegible en la resolución 211-2015 de 24 de julio del 2015 para el cargo de juez de corte provincial para la zona 3 con un puntaje de 94.05 y posteriormente pasó a integrar el Banco Único de Elegibles para el cargo de jueces de corte provincial, juez de Tribunal Distrital Contencioso Administrativo y juez de Tribunal Contencioso Tributario a nivel nacional, de acuerdo con el artículo 2 de la resolución 061-2017 del 3 de mayo de 2017 y anexo que forma parte de esta resolución. Mediante resolución 029-2017 de 13 de marzo de 2017, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió expedir el instructivo para el concurso público de integración de la fuente de carrera judicial jurisdiccional al Banco de Elegibles de jueces de corte provincial y jueces de tribunales distritales contencioso administrativo y juez tribunal distrital de contencioso tributario a nivel nacional. El Banco de Elegibles de la resolución 061-2017 del 3 de mayo del 2017, de conformidad con el artículo 72 del Código Orgánico de la Función Judicial, cumplió con el tiempo de permanencia el 3 de mayo del 2023. El 12 de diciembre del 2023, el doctor Max Alejandro Tandazo Encalada presentó una demanda de acción de protección en contra del Consejo de la Judicatura, mediante la cual afirmó que la institución vulneró sus derechos constitucionales a la seguridad jurídica, desempeñar un cargo público y derecho al trabajo, debido a su exclusión del Banco de Elegibles contenido en la resolución 061-2017 por su falta de posición en el cargo, afirmando que de conformidad del instructivo para el concurso público de integración de la fuente de carrera jurisdiccional al Banco de Elegibles de jueces de corte provincial, juez de tribunal distrital y contencioso administrativo y tributario, a nivel nacional, la resolución 029-2017, en el caso de que el elegible no acepte una de las vacantes existentes, continuará en el Banco Único de Elegibles. El 22 de enero del 2024, el juez de la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el Cantón Catamayo, provincia de Loja, emitió la correspondiente sentencia escrita a través de la cual resolvió lo siguiente. Se dispone al Consejo de la Judicatura garantice al accionante, doctor Max Alejandro Tandazo Encalada, su derecho de estar en el Banco de Elegibles por un lapso de 6 años, por tanto, en forma inmediata regresa al Banco de Elegibles previsto en la resolución número 061-2017, debiéndose descontar el tiempo que ilegalmente fue excluido en virtud de la resolución número 006-2020 de fecha 16 de enero del 2020. Como medida de no repetición, se deberá considerar que las circunstancias personales y familiares para el otorgamiento de un eventual nombramiento y que las vacantes existentes para el juez especializado de lo civil, mercantil, laboral, familia y niñez, adolescencia y adolescentes infractores de la Corte Provincial de Loja, que constan en la resolución número 162-2023 del Consejo de la Judicatura y que no han sido ocupadas según la certificación de fecha 3 de enero de 2024 emitida por el Coordinador de Talento Humano de la Corte Provincial de Loja, el Consejo de la Judicatura procede a dar cumplimiento a los preceptos normativos constantes en el artículo 72 y artículo 73 del Código Orgánico de la Función Judicial y las disposiciones en las resoluciones que sirvieron de base para la designación del elegible doctor Max Alejandro Tandazo Encalada. Se ordena que en forma inmediata se envíe el oficio al señor Director General del Consejo de la Judicatura en su calidad de representante legal y judicial y extrajudicial, quien haga sus veces para el cumplimiento de lo descrito en virtud de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Posteriormente, en cumplimiento de la disposición de la Dirección General, mediante memorando circular CJDG 2024-3297-MC de 15 de octubre del 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió el memorando CJDNTH 2024-1386-MC de 30 de octubre del 2024, el cual contiene el informe técnico CJDNTH-SA 2024-1151, el cual refiere a la actualización al informe técnico de cumplimiento de sentencia de la acción de protección número 11-258-2023-00-434, interpuesta por el abogado Max Alejandro Tandazo Encalada de 30 de octubre del 2024, el cual en su parte pertinente se concluyó. La sentencia de acción de protección número 11-258-2023-0434, en la parte pertinente se dispone al Consejo de la Judicatura garantiza al accionante doctor Max Alejandro Tandazo su derecho a estar en el Banco de Elegibles por un lapso de 6 años y, por tanto, en forma inmediata regresa al Banco de Elegibles previsto en la resolución número 061-2017, debiéndose descontar el tiempo que ilegalmente fue excluido en virtud de la resolución número 006-2020 de fecha 16 de enero de 2020. Por lo tanto, y de acuerdo al análisis efectuado a través de la Unidad de Selección de Concursos de la Subdirección Nacional de Administración de Talento Humano, que consta dentro de la cápite de análisis del presente informe, que se sustenta en el criterio jurídico y de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, conmemorando CJ DNJ
2023 1511M 13 de diciembre del 2023, lo dispuesto en la sentencia de la acción de protección 11-258-2023-00434, el tiempo para completar los 6 años como elegible de conformidad al artículo 72 del Código Orgánico de la Función Judicial del doctor Max Alejandro Tandazo Encalada correspondería a 2 años 23 días. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. En este momento entrego la palabra a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoras vocales, señor director general, señor secretario, directores nacionales. Una vez que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica contó con el informe técnico número CJ-DNTH SA-2024-1151 sobre el cumplimiento de la sentencia de la acción de protección número 11258-2023-00434, interpuesta por el abogado Max Alejandro Tandazo Encalada, en la que concluyó y recomendó de que sea reintegrado al Banco de Elegibles. Esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica presentó el proyecto de resolución a fin de que sea puesto en conocimiento del Consejo de la Judicatura mediante memorándum CJ-DNJ 2025-0181-M del 12 de febrero del 2025. Sin perjuicio de aquello, pues solicito, señor presidente, la palabra al subdirector nacional de patrocinio con la finalidad de que haga una exposición del caso a fin de que sea puesto en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura y adopte la decisión correspondiente. Esta es mi intervención, señor presidente. Gracias. En este momento la Subdirección Nacional de Patrocinio, así es que por favor va a hacer uso de la palabra. Buenas tardes, señor presidente, señoras vocales, autoridades. Efectivamente, conforme ya lo estableció la Dirección Nacional de Talento Humano, estamos ante el cumplimiento de una acción de protección interpuesta por el doctor Max Alejandro Tandazo Encalada, quien actualmente desempeña el cargo de juez de la Unidad Judicial Multicompetente Civil con sede en el Cantón Catamayo. Él propuso esta acción de protección el 12 de diciembre del 2023 por considerar vulnerados sus derechos, como es el derecho a la seguridad jurídica, el derecho al trabajo, esto en razón de que fue excluido del banco de elegibles por no haber aceptado una de las vacantes existentes, pese a que en su momento la normativa establecía que el no aceptar una de las vacantes continuaba en el banco de elegibles. Se presentó esta acción de protección recayendo en primera instancia en la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el Cantón Catamayo, provincia de Loja. Fue signada con el número 11-258-2023-00434. El 22 de enero del 2024, el juez de instancia expidió su sentencia, a través de la cual realizó varias argumentaciones, entre estas: en el presente caso, la decisión de excluir del banco de elegibles al doctor Max Alejandro Tandazo Encalada mediante la resolución 006-2020 de fecha 16 de enero resulta arbitrario, pues esa decisión es incompatible con el derecho a la seguridad jurídica previsto en el artículo 82 de la Constitución en el componente de previsibilidad de normas. Según las reglas para la designación de jueces provinciales, se otorga la facultad a los integrantes del banco de elegibles de no aceptar las vacantes y continuar en el banco de elegibles. Esta inobservancia del ordenamiento jurídico hace que resulte violatorio del derecho a la seguridad jurídica, pues las normas previas claras permitían al accionante tener una previsibilidad y certeza de continuar en el banco de elegibles, por manera que dicha acción de la autoridad pública es violatorio del derecho a la seguridad jurídica. La decisión de excluir del banco de elegibles al doctor Max Alejandro Tandazo Encalada mediante resolución 006-2020 de 16 de enero del 2020 resulta arbitrario, pues esa decisión es incompatible con el artículo 82 de la Constitución. De alguna manera, la decisión de excluir del banco de elegibles arbitrariamente se constituye en una sanción, pues ni siquiera existe un procedimiento regular previamente establecido para modificar la situación del accionante, que por no aceptar un nombramiento pueda ser causal de exclusión. Por tanto, se vulnera el derecho a la seguridad jurídica y se emitieron las siguientes medidas de reparación. Primero, declarar la vulneración de derechos constitucionales. Se dispuso como medidas de reparación integral dejar sin efecto la resolución número 006-2020
en relación a la exclusión del banco de elegibles del doctor Max Alejandro Tandazo Encalada. De igual forma, dejar sin efecto el oficio CJ-DNTH-2019-0705-OF de 12 de julio del 2019, firmado electrónicamente por el director nacional encargado de la Dirección Nacional de Talento Humano, mediante la cual se excluía del banco de elegibles al accionante doctor Max Alejandro Tandazo Encalada. Se dispuso que el Consejo de la Judicatura garantice al accionante su derecho a estar en el banco de elegibles por el lapso de 6 años. Por tanto, en forma inmediata regrese al banco de elegibles previsto en la resolución 61-2027, debiéndose descontar el tiempo que estuvo ilegítimamente fue excluido en virtud de la resolución 006-2020 de 16 de enero del 2020. Como medida de no repetición, se deberá considerar las circunstancias personales y familiares para el otorgamiento de un eventual nombramiento, que desde las vacantes existentes para jueces de la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia y adolescentes infractores de la Corte Provincial de Loja, que constan en la resolución 162-2023 del Consejo de la Judicatura y que no han sido ocupadas según certificación de 3 de enero del 2024 emitida por el Coordinador de Talento Humano de la Corte Provincial de Loja. El Consejo de la Judicatura procede a dar cumplimiento de los preceptos normativos constantes en el artículo 72 y 73 del Código Orgánico de la Función Judicial y las disposiciones en la resolución que sirvieron de base para la designación de elegible del doctor Max Alejandro Tandazo Encalada. De igual manera, se ordenó remitir atento oficio al director general del Consejo de la Judicatura para que se cumpla con esta sentencia. El 31 de enero del 2024, la Subdirección Nacional de Patrocinio, a través del memorando CJ-DNJ-SNP-2024-0176-M, puso en conocimiento de la Dirección General el respectivo informe de cumplimiento de sentencia. No obstante, el Consejo de la Judicatura, a través de la Subdirección Nacional de Patrocinio y esta a través de su defensa técnica, interpusimos los recursos de apelación respectivos, conociendo el conocimiento de esta causa ante la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Loja, mismo que con fecha 12 de julio del 2024 emitió sentencia a través de la cual resolvió. El Tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Loja resuelve en torno a la reparación integral, por lo que se modifica la sentencia en este sentido que la entidad accionada, esto es el Consejo de la Judicatura, reincorpore al accionante Max Alejandro Tandazo Encalada al banco de elegibles si este existe, o que se ha incorporado al banco de elegibles que se forme en un futuro, esto con el tiempo por el tiempo que fue excluido, a fin de que sea tomado en cuenta para ser designado como juez al cargo que concursó. En lo demás, en la parte resolutiva, queda inalterable. La Secretaría remite esta sentencia a la Corte Provincial, a la Corte Constitucional. De igual manera, el 29 de octubre del 2024, la Subdirección Nacional de Patrocinio realizó el alcance al informe de cumplimiento de sentencia, poniendo en conocimiento esta sentencia de segunda instancia, lo cual se realizó a través del memorando circular CJ-DNJ-SNP-2024-0310MC. De igual manera, pongo en su conocimiento que el 2 de agosto del 2024 el Consejo de la Judicatura y el 12 de diciembre del 2024 el accionante interpusimos acciones extraordinarias de protección, las mismas que fueron inadmitidas tanto para el accionante como para el Consejo de la Judicatura el 25 de octubre del 2024 por parte de la Corte Constitucional. Es cuanto puedo informar de lo sucedido dentro de la acción de protección. Gracias. Finalmente, la Dirección General, por favor, tiene la palabra. Buenas tardes, señor presidente, señoras vocales, directores nacionales. En mi calidad de director general, de conformidad con el numeral 1 del artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial, y una vez que la Dirección Nacional de Talento Humano, así como la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, han realizado su exposición señalando que el informe técnico número CJ-DNTH-SA 2024-1151 y el proyecto de resolución remitido mediante memorándum número CJ-DNJ-2025-0181M se ajustan al ordenamiento jurídico vigente y aplicable. En este sentido, recomiendo al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el informe técnico y remisión de proyecto de resolución para dar cumplimiento a la sentencia dictada por la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el Cantón Catamayo, provincia de Loja, y por la Sala Especializada de lo Penal
penal militar, penal policial y tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Loja en la acción de protección número 11-258-2023-00434. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Con esto y los informes que han sido puestos en conocimiento por las áreas técnicas, consulto si es que existe alguna observación. Sí, yo tengo algunas Doctora preguntas. Solanda Boyes. Gracias. A ver, no entiendo por qué a la directora de Talento Humano, cuál es la relación entre lo que sucede en el 2015 y en el 2017, si me pueden aclarar. Y al director de patrocinio o subdirector de patrocinio, ¿por qué habrá ido a demandar en Catamayo? Porque el acto administrativo sucede aquí. ¿Es un acto o es un oficio? ¿Es simple administración? Y también por qué hizo la demanda en Catamayo, cuando hay alguna serie de reglas ya de la Corte Constitucional sobre competencia territorial. No sé si nosotros hemos alegado eso, ¿no? Yo sé que ya es una sentencia, pero hay que saber cómo están sucediendo estos procesos de restitución. También en Talento Humano se dice que, como la sentencia dispone que se deje sin efecto, como que no hubiese corrido el tiempo durante el cual se le excluyó del banco de elegibles, ustedes dicen que son 2 años, ¿verdad? Porque ese tiempo, ¿cómo se va a restituir? ¿Viene al banco de elegibles y eso implica que se convierte en un elegible hasta cuándo? ¿Se está reactivando el banco de elegibles por efecto de esta sentencia o qué va a pasar? Esas son mis preguntas. La Dirección de Talento Humano tiene la palabra. Bueno, respecto a su pregunta, doctora, es que en la resolución 2011-2015 del 20-24 de julio fue nombrado como juez, lo que se indica que en el 2 de mayo de 2017, previa la integración del banco de elegibles, y desde ahí dio como resultado la permanencia en el banco de 1 año, 9 meses y 8 días. Posteriormente, en el 2017, en la cual ya se realiza la integración de los bancos, el 3 de mayo del 2017, a través de esta resolución 061, es en la que se nombró como juez y se obtiene que el tiempo que permaneció en el banco de elegibles desde la integración hasta su nombramiento fue de 2 años, 1 mes. Y por eso es el cálculo que se realiza posteriormente, que desde su nombramiento como juez, que es la resolución 106-2019 del 12 de julio de 2019, que da como resultado que se mantuvo su condición de elegible, se calculó el tiempo de 3 años, 11 meses con 7 días. Entonces, por consiguiente, se descontó este tiempo y quedó con se quedó con lo que corresponde es a 2 años, 23 días. Entonces, se hizo el cálculo con estas 2 resoluciones y por ende, desde que le hacen el reintegro, se le hace el cálculo. ¿Eso implica que estaría hasta cuándo en el banco de elegibles? Si le estamos restituyendo. Si le restituimos desde algo que sale la resolución, se contarían los 2 años a 23 días. Sí. ¿Y tú dijiste que era para qué zona? ¿Para Loja? La zona 3, no, la zona 3. Ya. Ajá. O sea, es que pide exclusivamente, no, la zona 3 interviene. Déjeme, más bien la confirmo, doctora, solo que zonas nomás intervienen, porque él presentó su acción de protección en Loja. Ajá. Pero le restituyen es a la Corte Provincial. Es a la Corte Provincial, ajá. Y fue un juez de la Unidad Judicial de Catamayo. Y de acuerdo a las reglas de la Constitución, establecen donde tienen los efectos jurídicos, no necesariamente donde se emite el acto administrativo. Sí, porque la zona 3 no corresponde a Loja. La zona 3 corresponde a Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pastaza y otra provincia más. Pero claro, él presenta su acción de protección en el lugar de residencia. Ajá. Sí. Doctora, si me permite. Efectivamente, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que las acciones de protección pueden ser presentadas donde se genera el acto violatorio de derechos o donde surte sus efectos. En el presente caso, la Corte Constitucional ha hecho extensivo dependiendo de la vulneración del derecho hasta el lugar del domicilio. Pero el accionante, a través de su demanda de acción de protección, primero señala que su domicilio lo tiene en el Cantón Catamayo, provincia de Loja. Segundo,
él desempeña las funciones de juez de unidad judicial multicompetente civil con sede en el Cantón Catamayo, provincia de Loja. En virtud de aquello, los efectos de la negativa de mantenerlo en el banco de elegibles se hizo extensivo hasta el lugar donde él ejerce las funciones como juez de la unidad judicial, porque también estaba concursando para juez de corte provincial en Loja. Gracias. Sí, me permite. Por favor, doctora Yolanda. Más es a ver, creo que esto no va a afectar mi decisión en cuanto a que se le reintegre al banco de elegibles. Mi pregunta sería, tanto para jurídico como para la dirección general, ¿qué está pasando con todos los casos? Son algunos ya que incluso hemos conocido, en los que en sentencia nos ordenan incluirles en el banco de elegibles. No me opongo y me parece correctísimo y yo he votado a favor de que se les incluya, a pesar de que el banco de elegibles está caducado. Pero mi pregunta es, ¿existe la posibilidad de que a estos jueces que se les está teniendo en el banco de elegibles, perdónenlo la palabra, se les ocupe como jueces de alguna unidad judicial en donde está haciendo falta? Porque hay tanta falta de jueces que lo que podríamos hacer es aprovechar este capital humano que tenemos. Entonces, yo le pediría, señor presidente, que disponga que tanto la Dirección de Talento Humano como jurídico y en coordinación con la Dirección General nos elaboren un informe primero respecto de los casos que se encuentran en esta situación de que por cumplimiento de sentencias les hemos incluido en el banco de elegibles, y luego nos den tal vez una salida o una negativa definitiva, pero completamente legal y constitucional, para mantenerles a estos jueces en un banco de elegibles, teniendo tanta necesidad de jueces. Yo no sé, estoy hablando solo en el sentido de justicia, no tengo ahorita el argumento legal, podría hacerlo luego, pero yo les ruego que se disponga, que se haga un informe de cuántos y cuáles son los casos que están, y si existe la posibilidad de que ellos vayan a los cargos para los que concursaron, y así nos ayudaría un poquito para descongestionar la cantidad de juicios que tenemos acumulados. Gracias, señor presidente. Gracias. Si no existe alguna objeción sobre lo que ha manifestado la doctora Yolanda Yupanqui, se emitiría una disposición por despacho. Doctora Guay, si tiene el uso de la palabra. Sí, yo coincido con lo que dice la doctora Yolanda Yupanqui en el sentido de que necesitamos una información. Hay varios casos, en realidad, el de Cotopaxi, en donde se requiere jueces de manera urgente. Pero también hay temas que me llaman la atención, ¿no? Porque, por ejemplo, en la sentencia que está emitida, lo que no sé si esta es la de la última instancia, en la parte resolutiva dice que la entidad accionada, o sea, nosotros, el Consejo de la Judicatura, incorpore al accionante Max Alejandro Tandazo Encalada al banco de elegibles, si este existiera. Si este existiera. No existe ahorita, o sí existe. Y luego, o que se ha incorporado al banco de elegibles que se forme en un futuro. Esto por el tiempo que fue excluido a fin de que sea tomado en cuenta para ser designado como juez al cargo que concurse. Jurídicamente, ¿cómo estamos resolviendo eso? Porque en las diversas sentencias hay expresiones que tienen el mismo fin, pero con matices diferentes, como esta que estamos leyendo. Entonces, ¿cuál es la vía jurídica con la cual nosotros estamos tratando? ¿Estamos reabriendo el banco de elegibles cada vez que hay una sentencia para efectos de esa persona? ¿O ya tenemos un banco de elegibles donde están los varios restituidos? Existen varias sentencias, doctora, y en este caso nosotros como Talento Humano hemos mapeado que son 5 ya jueces que se han restituido a través de resolución del Pleno. Este sería ya el sexto, si es que sería el caso. Y nosotros lo que más bien hemos visto como dirección, sí, estamos preparando más bien la información, ya con la disposición obviamente ya tendríamos ya un tiempo prudencial para presentarle el informe. Sin embargo, dentro de las sentencias que, como usted bien indica, son varias, a veces los términos
cambian. Y las resoluciones, o los bancos elegibles, las resoluciones de bancos, sí se encuentran caducados. Pero ya que por sentencia, cuando nos dispone que se ingresa nuevamente al banco, es como que él queda de inmediato, como que dentro de ese banco, con la expectativa de ser nombrado en algún momento como juez, como se han venido en las otras sentencias. Pero no es que se abre el banco o más bien se abre, o como que nuevamente se abre para... Porque los bancos, en definitiva, sí están más bien caducados, pero por sentencia simplemente lo que hacemos es incluirle dentro de la resolución y como que lo cerramos para ese caso. Ajá. Si me permite, y de jurídico hemos analizado el tema y recordemos que la designación de estas personas a un banco elegible, al ser una mera expectativa, no genera propiamente un derecho para ser designado inmediatamente juez. Producto de la sentencia, sí hemos realizado mesas de trabajo con Talento Humano sobre los casos que ha expuesto Talento Humano y desde la dirección jurídica estamos dando todo el apoyo, porque aquí también se necesita tener los informes de las áreas técnicas como innovación, gestión procesal, para poder determinar la pertinencia de dónde se puede designar este juez. Pero la mera expectativa, por mandato de la sentencia, estamos obligados a cumplir. Gracias. Yo me uniría un poco a lo que establece, a lo que ha indicado la doctora Yolanda Yupanqui, a la preocupación que también le expuso en su momento la doctora Solanda. Sería la disposición de que a las áreas técnicas, sería talento humano, jurídico, gestión procesal e innovación, no sé si es que existe alguna otra área, elaboren los informes. Obviamente en este caso es puntual entre jurídico, que tiene su proceso de patrocinio, conjuntamente con talento humano, a fin de que elaboren un informe para las vocalías sobre estos casos, estableciendo las particularidades de cada una de las resoluciones. Si es que no existiría alguna objeción, sería esa la disposición que sale por despacho. Yo a esto quiero agregar algo, por favor, y esto sí quisiera que se lo contemple como una parte del análisis del jurídico, más jurídico que talento humano. La Corte Constitucional actual, incluso la que ha sido formalmente, recientemente renovada, ha incluido algunos requisitos y tiene una línea súper estricta en cuanto a la admisibilidad de las acciones extraordinarias de protección. Eso significa que casi de un universo, hablando obviamente en lo que se dice dentro del ejercicio profesional, un buen porcentaje, que llegaría entre un 80, si no es un 90% de acciones extraordinarias, ni de usuarios particulares ni de instituciones públicas llega a tener esta admisibilidad. Y eso obviamente bloquea a la parte institucional, generar una expectativa sobre ver si es que la Corte Constitucional analizaría la casuística. Tal es el caso que la propia Corte Constitucional emitió una sentencia hace un año atrás en donde estableció una rigurosidad en la presentación de la acción extraordinaria de protección, que incluso so pena de sanción podría generar esto sobre la persona que ingresa en la acción de protección, incluido abogado y recurrente. Sin embargo, más allá de los propios requisitos que ha expuesto la Corte Constitucional, yo sí les quisiera pedir en jurídico que analicen lo que se hizo en algunas acciones. En mi caso, como procurador de Petroecuador, se buscó la idea de que, si bien es cierto, ya no podríamos ingresar porque los términos son claros en cuanto a la presentación de la extraordinaria, se busque en algunos casos la posibilidad de verificar si el cumplimiento de la sentencia es factible o no. Eso se conoce como el cumplimiento de una sentencia defectuosa o no. Si es que la sentencia no puede ser cumplida, se puede iniciar un proceso con la Corte Constitucional de un cumplimiento de una sentencia. Exactamente, que no puede ser cumplida la sentencia. Entonces, sí les pido, por favor, si bien es cierto, estamos claros que la Ley de Garantías establece cuáles son los recursos que se puede plantear, pero la propia doctrina, hay varios libros del doctor Ollarte, del doctor Quintana, que establecen sobre la inejecutabilidad de algunas sentencias, y esa figura aparece dentro del ámbito constitucional, porque en algunos casos sentencias no se pueden cumplir.
con esas preocupaciones, yo solicitaría que también se haga ese análisis, a más de lo que ha manifestado la doctora Yolanda Yupanqui y la doctora Solanda Goyes. Gracias. Siendo así, en este caso, si es que existe alguna otra observación, yo lo que solicitaría es que se haga la proyección de la resolución. Se encuentra, señor presidente, en este momento proyectado en sus pantallas. Gracias. Por favor, señor secretario, dé lectura a la resolución, al título y al área técnica o a las áreas técnicas que revisen la información que se consigna en la misma. Con su venia, señor presidente, artículo único, reintegrar al doctor Max Alejandro Tandazo Encalada al banco de elegibles de la resolución 061-2017 de 3 de mayo de 2017, expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, quien obtuvo un puntaje de 94,05 por el tiempo de 2 años y 23 días, en cumplimiento de la sentencia expedida por la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el Cantón Catamayo, provincia de Loja, y por la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Loja, dentro de la acción de protección número 11-258-2023-00434. Disposiciones finales. Primera, la ejecución de la presente resolución estará a cargo, en el ámbito de sus competencias, de la Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano y Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Dirección Provincial de Loja del Consejo de la Judicatura. Segunda, la presente resolución entrará en vigencia de manera inmediata a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Hasta aquí el texto del articulado. El texto del título reza de la siguiente manera: dar cumplimiento a la sentencia dictada por la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el Cantón Catamayo, provincia de Loja, y por la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Loja en la acción de protección número 11-258-2023-00434. Hasta aquí el texto. Gracias. El área técnica o las áreas técnicas, que por favor revisen la información consignada dentro de la resolución, del proyecto de resolución, por favor. Habría que puntualizar, señor presidente, en el título del doctor Tandazo es abogado, por favor, para que se haga esa corrección. Gracias. Sería la única observación por parte de las áreas técnicas. Gracias. Si no existe ninguna observación adicional, en este momento elevo a moción la resolución que se pone en conocimiento de las vocalías. Apoyo. Señor secretario, tome votación, por favor. Con su venia, señor presidente, vocal Solanda Juárez Esquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor.
Señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se resuelve dar cumplimiento a la sentencia dictada por la Unidad Judicial Multicompetente Penal, con sede en el Cantón Catamayo, provincia de Loja, y por la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Loja, en la acción de protección número 11-258-2023-00434. Gracias, señor secretario. Recordándole la disposición de este pleno en cuanto a la verificación que se indicó anteriormente, sobre todo a las áreas técnicas, y que la coordinación de monitoreo también tenga en cuenta esto, por favor. Continuemos. Procedemos a tomar nota, señor presidente, para el correspondiente despacho por parte de la Secretaría General. Corresponde el siguiente punto: 5, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. 5.1, MOTP 0440 SNCD 2025 DM, prescribe martes 8 de abril de 2025. La ponencia le corresponde a usted, señor presidente. También me permito informar que se encuentra presente en la sala la Subdirección Nacional de Control Disciplinario previsto para intervenir en esta. Gracias. El sumariado es del abogado Francisco Moreno Vaquerizo por sus actuaciones como ayudante judicial en la Corte Provincial de Justicia de Guayas. Sumariado presuntamente habría sustraído expediente físico en la acción de protección número 09211-2023-00175 del puesto de trabajo de la Secretaría Relatora de la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Guayas, y había sustituido sus fojas, en virtud de lo cual se le imputó a la infracción contemplada en los numerales 4 y 5 del 109 del Código Orgánico, y entrego la palabra al área técnica. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señores vocales, señor secretario, señor director nacional de asesoría jurídica. Dentro del presente expediente disciplinario consta el informe presentado el 29 de enero de 2024 a las 16 horas por la abogada Mariana Laborda Ronquillo, secretaria relatora de la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Guayas, dentro de la cual señaló que el 9 de enero de 2024, en horas de la mañana, al llegar a su puesto de trabajo, realizó la revisión del formulario y los expedientes puestos en su escritorio por la funcionaria Erika León Plaza, y se encontró con la novedad que el expediente número 09211-2023-00175 no estaba en su puesto. Según lo relatado por la actuaria, se realizó una búsqueda exhaustiva en los despachos del tribunal sin encontrar el referido expediente, ante lo cual, mediante correo electrónico institucional de 17 de enero de 2024, solicitó a TICS la visualización de las cámaras de la dependencia judicial donde labora desde el 9 de enero del 2024 hasta el 15 de enero del 2024. Al revisarlas, me encuentro con la novedad que el 9 de enero del 2024, a las 15:56 aproximadamente, cuando todos nos habíamos retirado a nuestros domicilios, el señor Francisco David Moreno Vaquerizo, quien es funcionario judicial y no pertenece a la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil, se dirigió directamente a mi puesto de trabajo, revisó todos los procesos que se encontraban encima de mi escritorio y sustrajo de forma arbitraria la causa número 09211-2023-00175 para fines desconocidos sin mi consentimiento. Después de revisar el video y reconocer al funcionario judicial, lo enfrenté y sus respuestas fueron: tengo necesidades, tengo familia, devolveré el original, y que en el lapso de 2 horas lo devolvería. Posteriormente comunicó de este incidente a la asistente operativa de coordinación, abogada Susana Batallas, y seguidamente presentó una denuncia ante el director administrativo de Guayas del Consejo de la Judicatura. No obstante, el 18 de enero del 2024, la asistente operativa, abogada Susana Batallas, le solicitó a la abogada Mariana Laborda Ronquillo que baje a su oficina por cuanto el servidor sumariado le había enviado el proceso y necesitaba que constate si ese era el original y si se encontraba completo. En tal sentido, hizo una revisión exhaustiva, pero todo el expediente eran copias desmaterializadas del sistema SACH, es decir, no era el expediente original. Al suponer que no era el expediente original, se comunicó con el abogado Peter Rivas Zambrano, secretario de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Bucay, provincia de Guayas, para que acuda a la Corte Provincial de Justicia de Guayas a constatar si era o no el expediente que él había remitido en apelación. Una vez concluida la revisión del actuario de la referida dependencia judicial, manifestó que ese no era el proceso remitido por él.
debido a que no era el proceso original, empezando a describir desde las carátulas que no coincidían las foliaturas, los números, manifestando además que aparte de la firma electrónica, todas sus actuaciones judiciales las firmaba físicamente con el esferográfico y que no había una sola firma física de su persona. En tal sentido, no coincidían con las foliaturas que había remitido en su oficio, que eran 2 cuerpos con 207 fojas, en contraste con las que se encontraban ahí en la foliatura 270. Así, más errores al imprimir las referidas copias. En este sentido, existen 3 informes concordantes de los cuales se colige que el servidor sumariado entregó el expediente físico de la acción de protección número 09211-2023-00175, sin embargo, sustituyó la documentación del expediente original con varias impresiones que presuntamente se habrían obtenido del sistema SATYE. Al respecto, pues tal como lo manifestó el abogado Peter Alexis Rivas Zambrano en su calidad de secretario de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón General Antonio Erizalde, Bucay, provincia de Guayas, no coincidía la foliatura y no se encontraron las fojas en las que constaban firmas originales con puño y letra de los servidores judiciales a cargo del expediente de primera instancia. En este contexto, por el análisis previamente realizado, resulta pertinente acoger parcialmente la recomendación realizada mediante informe motivado de 27 de marzo del 2025 por la autoridad provincial e imponer al sumariado la sanción de destitución por haber incurrido en la infracción contenida en el artículo 109, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Respecto a la infracción disciplinaria contenida en el numeral 4 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, se debe señalar que la acción de protección en referencia no estuvo a cargo del sumariado, tanto más que incluso en las versiones e informes de las abogadas María Laborda Ronquillo, secretaria relatora de la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, y Susana Batalla Lam, asistente operativo de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, se afirmó que el hoy sumariado ingresó de manera deliberada y sin autorización alguna a recoger el expediente constitucional antes mencionado. En tal virtud, no se configura responsabilidad alguna en el cometimiento de la infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger parcialmente el informe motivado emitido el 27 de marzo del 2025, suscrito por el abogado Carlos Raúl Fernández Barcia, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Segundo, declarar al abogado Francisco David Moreno Vaquerizo, por sus actuaciones como ayudante judicial de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, responsable únicamente de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, imponer al abogado Francisco David Moreno Vaquerizo, por sus actuaciones como ayudante judicial de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, la sanción de destitución del cargo. Cuarto, ratificar el estado de inocencia del sumariado con relación a la infracción disciplinaria contenida en el artículo 109, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial. Quinto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del servidor judicial sumariado abogado Francisco David Moreno Vaquerizo, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Sexto, disponer a la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura el inicio de una investigación por el error en la foliatura dentro del expediente número DP09-2024-0279. Adicional a esto, señor presidente, señores vocales, me permito solicitar al Pleno del Consejo de la Judicatura se autorice, se aumente la argumentación jurídica en relación a un escrito que ha sido remitido por la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario el día de hoy, mediante el cual el servidor alega algunas circunstancias como la que no se le ha permitido contar con la presencia de un abogado dentro de la investigación del sumario disciplinario, así como también que el error en la foliatura y que se habría cerrado tempranamente la etapa probatoria. No obstante, en relación al primer caso, la Constitución de la República del Ecuador emite la obligatoriedad de contar con un abogado en procedimientos judiciales. Asimismo, de la revisión del expediente disciplinario se ha constatado que el servidor judicial sumariado ha contestado la investigación, por lo cual no se establece ninguna vulneración del derecho a la defensa del mismo, dado que también, una vez iniciado el procedimiento disciplinario, ha dado contestación del procedimiento disciplinario.
En relación el error en la foliatura, cabe indicar que una vez revisado el expediente disciplinario, si bien existe una doble foliatura de 2 fojas, la misma fue considerada por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario en una razón sentada por la secretaria y se verificó que los documentos hayan sido incorporados, puestos en conocimiento del servidor y, de ser el caso, hayan sido proveídos, lo que se constató dentro del sumario disciplinario, por lo que no se observó vulneración al derecho a la defensa del servidor. Adicionalmente, con relación a que se había cerrado tempranamente la etapa probatoria, cabe indicar que si bien se sienta una razón en la que se cierra de manera errónea la etapa probatoria, hasta que se concluyó la misma, se incluyeron documentos, así como también se notificó al servidor judicial sumariado con los mismos, incorporando la prueba que habría sido solicitada tanto por la administración como por el servidor judicial sumariado, y de esta manera tampoco se estableció ninguna vulneración al derecho a la defensa por parte en contra del servidor sumariado. Hasta aquí, señor presidente. Pongo consideración a las vocalías. ¿Tienen alguna observación? No tengo observaciones. En mi caso sí quiero hacer algunas Doctora Solanda preguntas. Gómez. Me parece un caso gravísimo, ¿no? Que alguien llegue y se coja un proceso y se lleve. ¿Cuáles son las consecuencias sobre el caso en particular? Porque no pudieron restituirlo. Lo único que existe es lo que está en el SADGE. Y no sé si conoces el estado de la causa, qué es lo que va a pasar, porque no afecta solamente a esas partes, sino afecta al sistema judicial, que un funcionario judicial vaya y se coja un proceso y se lo lleve realmente. Y la siguiente pregunta es, ¿eso no se enmarca en la conducta típica penal de fraude procesal? Deberíamos mandar a la Fiscalía, ¿no? Dentro del sumario disciplinario no tenemos el antecedente de lo que haya acontecido dentro del proceso jurisdiccional, de la revisión del sistema SATGE. Continúa el proceso, pero no sabemos si podría precluir de una manera sesgada, por lo que, como usted señala, sí se podría establecer un presunto fraude procesal dentro del... En ese caso yo sugiero que a la recomendación, Yolita, tú que estás en la ponencia, si le puedes agregar la remisión a Fiscalía. ¿O soy yo? Si Yo estoy. permite. Sí, por favor. Precisamente estaba, y aquí había pensado, es preguntarle si se va a remitir a Fiscalía, y en caso de que no, bueno, aunque sea por investigación, pero que llegue a Fiscalía, no es que estamos ya acusando, pero sí hay una evidencia un poquito grave en este asunto y no podemos guardarnos, tomando en cuenta que reconoce el funcionario que tomó el proceso, o sea, no es cuestión de que estamos inventando. Eso pediría yo. Coincido totalmente con las vocalías y considero que en las recomendaciones debería estipularse la remisión del expediente a la Fiscalía General del Estado. Si no existe ninguna otra observación, con las observaciones expuestas en este punto, mociono la aprobación del informe con las recomendaciones y las dos observaciones que se ha hecho por parte de este pleno. Apoyo. Señor secretario, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Gómez. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupagui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Patricio. A favor. A favor, señor presidente. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos. Corresponde el siguiente punto, 5.2, MOT P 0622 SNCD 2024 LB, prescribe miércoles 9 de abril de 2025. La ponencia estaba sorteada para el doctor Melco Benavides. Doctor, en este momento entrego la palabra, por favor, al área técnica. Gracias, señor presidente. El expediente disciplinario es el MOT P 0622 SNCD 2024-LV en contra de la abogada Gina Marisol Zambrano por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial Multicompetente en materias no penales y adolescentes infractores del Cantón Montecristi, provincia de Manabí. El hecho atribuido a la servidora sumariada se centra en que dentro de la acción de medidas cautelares autónomas número 1333-8-2022-00692 incurrió en error inexcusable al asumir competencia sobre un asunto correspondiente al Cantón Gualaceo, provincia de La Suay,
ordenando la suspensión de elecciones del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Gualaceo, pese a carecer de competencia territorial y sin una adecuada motivación, vulnerando el artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial y el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. Su actuación desnaturalizó la garantía jurisdiccional de medidas cautelares al otorgarlas de manera indefinida y sin la existencia de una amenaza real e inminente, en contravención de los artículos 7 y 26 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La declaratoria jurisdiccional previa, emitida el 6 de marzo del 2024 por la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, concluyó que la jueza incurrió en error inexcusable conforme al artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Es así que dentro de esta declaratoria jurisdiccional previa, la Corte señaló lo siguiente: asimismo, no se admitirá trámite la denuncia si en ella se impugnan criterios de interpretación de normas jurídicas, valoración de pruebas y otros elementos netamente jurisdiccionales, y refiere que se ha afectado al principio de independencia judicial, puesto que el trámite se ha realizado conforme a la norma y emitido una resolución que contiene su criterio como juzgadora y con la debida motivación y argumentación. Ante lo alegado, es importante destacar que cualquier actuación de un juez de un proceso es constitucional, legal y oportuna, una vez que se constate que es competente para la tramitación de la causa. Por lo tanto, no es posible determinar que existen independencia de criterio o que se trate de un aspecto meramente jurisdiccional, la tramitación de un proceso que inició con un vicio provocado por la hoy denunciada que afecte su validez. Por último, se analiza que la actuación de la denunciada causó daño o afectación a la organización gremial Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Gualaceo, que había dispuesto a través de su órgano máximo de administración la convocatoria al proceso de elección para el día 17 de diciembre del 2022 al aceptar a trámite una petición de medidas cautelares que, además de transgredir las normas fundamentales concernientes a la jurisdicción y competencia, fueron ya solicitadas y a su vez negadas por el juez de la Unidad Penal de Azuay con sede en el Cantón Gualaceo, como se desprende de los documentos que se adjunta a la denuncia en copias certificadas. Hecho que fue puesto en conocimiento por el denunciante a la juzgadora mediante escrito conjuntamente con la solicitud de revocatoria de medidas cautelares, momento o instancia más en la que la señora jueza debía, en fiel cumplimiento a la norma y a la Constitución, considerar que se produjo una vulneración al debido proceso y apartarse del conocimiento de la causa, dejando sin efecto lo actuado con anterioridad, lo que sin lugar a dudas causa afectación a la administración de justicia al desarrollarse un proceso constitucional en el que la funcionaria judicial carece de competencia para dictar medidas cautelares que proceden de manera provisional ante la amenaza inminente de un derecho constitucional, vulnerando inclusive la institución jurídica de cosa juzgada, pues tal petitorio presentado por los mismos sujetos y sobre el mismo objeto habría sido ya negado por el juez competente. En este contexto, se ha podido evidenciar que la jueza sumariada actuó de manera errada al tramitar y resolver la acción de medidas cautelares autónomas número 13-338-2022-00692, planteada por Danilo Javier Matute Juncay, en contra de los miembros del Tribunal Electoral del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Gualaceo. Su actuación transgredió los principios de competencia y debido proceso, vulnerando lo dispuesto en el artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial, que establece que la competencia jurisdiccional está delimitada en razón del territorio, materia y grado. Pese a ello, la jueza conoció y resolvió un caso cuyos hechos se suscitaron en el Cantón Gualaceo, provincia de la Azuay, cuando su jurisdicción estaba limitada a Montecristi, provincia de Manabí, lo que conllevaba su deber de inhibirse y remitir la causa al juez competente. Asimismo, desnaturalizó la garantía jurisdiccional de medidas cautelares al emitir una decisión que alteró un acto jurídico sustancial y tuvo efectos definitivos, contrariando lo establecido en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que disponen que las medidas cautelares deben ser provisionales, adecuadas y proporcionales. Finalmente, desconoció el principio de cosa juzgada y la uniformidad en la administración de justicia al admitir y conceder una medida cautelar que ya había sido negada por un juez competente en Gualaceo, provincia de la Azuay, lo que evidencia una vulneración del precedente constitucional y de la sentencia número 364-16-SEP-CC. Estas actuaciones confirman que la jueza no solo actuó sin competencia territorial, sino que también ignoró los principios rectores del ordenamiento jurídico y constitucional, causando un perjuicio a la administración de justicia y afectando la seguridad jurídica de los justiciables.
Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado emitido el 23 de julio de 2024 por el abogado Ronald Fabián Giler Moreira, director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargado. Segundo, declarar a la abogada Gina Marisol Zambrano por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial Multicompetente en materias no penales y adolescentes infractores del Cantón Montecristi, provincia de Manabí, responsable de la infracción disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial por haber actuado con error inexcusable en la tramitación de la causa número 13-338-2022-00662, que corresponde a una medida cautelar autónoma en materia constitucional, conforme así fue declarado por los jueces del Tribunal Primero de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, mediante resolución de 6 de marzo de 2024, y el análisis realizado en el presente sumario disciplinario. Tercero, imponer a la abogada Gina Marisol Zambrano por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial Multicompetente en materias no penales y adolescentes infractores del Cantón Montecristi, provincia de Manabí, la sanción de destitución. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de los puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra de la servidora sumariada abogada Gina Marisol Zambrano, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Quinto, de conformidad a lo establecido en el último inciso del artículo 109.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, se dispone que la Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura publique la presente resolución en la página web del Consejo de la Judicatura a efectos de transparencia y publicidad de las resoluciones administrativas sobre la aplicación del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. ¿Alguna observación? No tengo observaciones. Doctora Goiz. Yo tengo una consulta. Estoy viendo que en la resolución anterior y en este estamos agregando que en casos de destitución se haga la notificación para que se aplique lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y luego el 6 del 77 del Código nuestro. ¿Qué implica eso? Son decisiones contradictorias, porque nuestra ley de manera expresa dice la consecuencia sobre un funcionario destituido. Y la ley del servicio público no entraría en contradicción. No, son dos decisiones totalmente diferentes. La del Código Orgánico de la Función Judicial es para que el servidor que es destituido no vuelva nunca más a la función judicial. Ya. Y la del servicio público es para que no puedan desempeñar cargos públicos por 2 años. En todo el servicio público. Exacto. Okay. Pero también ahí creo que tiene un complemento que dice que no puede retornar a la misma institución. Eso es en el Código Orgánico de la Función Judicial. Y en la LOCEP también. Sí. Claro, dice las dos cosas, dos en términos generales y el resto del tiempo a la misma institución. Así es. O sea, sería más bien coincidente en eso con el COF. Exacto. Ya, ok, gracias. ¿Alguna observación adicional? Si no existe alguna observación adicional, elevo la moción para aprobar el informe con las recomendaciones. Apoyo. Señor secretario, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Goya Esquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio de Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Continuemos, señor secretario. Presidente, antes Por de favor. continuar, una observación. Por favor. Nosotros conocimos en la parte de la imputación el caso que acabamos de votar para que se haga la rectificación del caso. Se habla de una acción de medidas cautelares cuyo número es el 692. Y luego cuando está la recomendación, que es con lo que vamos a votar, termina en 662. Para que corrijan, por favor. También en el proyecto de resolución de la incorporación al banco de elegibles del doctor Max Tandazo, seguía el pie de firma del doctor Mer Benavides. Tienen que borrar eso. Ah, sí. Secretaría, en eso. Ya, Sí. Para corrección, please. Por favor, que se tome en cuenta por el área técnica lo que ha manifestado la doctora Solanda Goyes. Listo, corresponde, señor presidente, 5.3, MOT P 0204 SNCD 2025 BL, caduca miércoles 9 de abril de 2025. La ponencia le corresponde a la vocal Solanda Goyes. Previo a aquello, antes de dar la palabra a la doctora Solanda Goyes, consulto, entiendo que el expediente es reservado. Si es que mantenemos la misma dinámica que la hemos hecho, en no dar nombres, o se hace necesario la declaratoria de la reserva en este punto.
Consulto al área técnica y luego entrego la palabra a la ponencia. Señor presidente, para el área técnica se considera que el presente expediente disciplinario sí debe ser considerado como reservado en virtud de que se puede generar debate propio del procedimiento penal como tal. Consulto a la ponente si es que existe alguna... No, estoy de acuerdo con lo que sugiere la Gracias. Si es subdirección. que al no existir en este momento observación, yo mociono que en este momento se pueda suspender la transmisión de la sesión por tratarse de un punto reservado. Apoyo. Señor secretario, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Guaisquilal. A favor. A favor, vocal Leonel Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio. A favor. A favor. Adelante. Señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba suspender la transmisión en vivo de la sesión ordinaria 030-2025 de hoy, martes 8 de abril de 2025, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual respecto al punto 5.3 mod P 0204 SNCD 2025 BL, calificado como reservado por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Solicito al área técnica que suspenda la transmisión. Se suspendió la
Continuemos, señor secretario. Se ha restablecido la transmisión. Perfecto, señor presidente. Corresponde el siguiente punto, 5.4 OFS 0173 de CNCD 2024 KM. Prescribe miércoles 9 de abril de 2025 y la ponencia le corresponde a la doctora Yolanda Goyes. En este caso, la sumariada es la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera, quien actuaba como directora provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario cuando se trata los actos que vamos a revisar. Se le atribuye a la sumariada el presunto cometimiento de infracciones disciplinarias tipificadas y sancionadas en el artículo 107, numeral 17, y en el 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto dentro de un expediente disciplinario, el expediente 601 del 2023 de la provincia del Guayas, que fue iniciado por la infracción disciplinaria contenida en el numeral 7 del artículo 109, esto es manifiesta negligencia, habría ratificado el estado de inocencia de los abogados Arturo Moreno González y Orly Edgar Argudo Barroso, fiscales de Guayas, a través de la resolución de 23 de septiembre de 2023, sin poner en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura, como lo establece la ley, y sin haber expuesto los fundamentos por los cuales presuntamente podía ratificar el estado de inocencia de los abogados sumariados dentro del expediente disciplinario antes mencionado. Por favor, a través de control disciplinario, que se nos den los detalles de este caso y la recomendación. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En el presente caso, la servidora sumariada, pese a contar con la declaratoria jurisdiccional previa emitida el 23 de mayo del 2023 por los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, quienes dentro del proceso 09288-2017-00860 resolvieron declarar la manifiesta de negligencia de las actuaciones de los abogados Miguel Arturo Moreno González y Orly Edgar Argudo Barroso por sus actuaciones como agentes fiscales de Guayas, resolvió ratificar su estado de inocencia. Esto en plena inobservancia de lo previsto en el artículo 117 del Código Orgánico de la Función Judicial, que establece lo siguiente: resolución, si quien ha conocido el expediente no fuera competente para imponer la sanción que corresponda, enviará el expediente del sumario al Pleno del Consejo de la Judicatura. Así también la inobservancia de lo previsto en el artículo 40 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial, que manifiesta lo siguiente: artículo 40, resolución o informe en los sumarios disciplinarios iniciados por las infracciones tipificadas en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, el Pleno del Consejo de la Judicatura valorará los elementos establecidos en los artículos 109.4 y 110 ibidem, dándole la atribución para conocer y resolver este tipo de expedientes disciplinarios al Pleno del Consejo de la Judicatura. Por otra parte, en cuanto a la falta prevista en el artículo 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, se determina que la ex servidora judicial en su resolución de 23 de septiembre del 2023 no ha expuesto los fundamentos por los cuales podía ratificar el estado de inocencia de los fiscales sumariados dentro del expediente disciplinario número DP09-2023-0601, lo que conlleva a establecer una evidente falta de fundamentación de su resolución. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, declarar a la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en ese entonces, responsable de haber incurrido en las infracciones disciplinarias tipificadas y sancionadas en el artículo 107, numeral 17 y 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial. Segundo, imponer a la servidora sumariada magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en ese entonces la sanción de suspensión del cargo sin goce de remuneración por el plazo de 30 días de conformidad a lo establecido en el artículo 112 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, en razón de que los hechos analizados en el presente expediente administrativo se podría colegir la existencia de actos que podrían constituir presunta infracción punible, se dispone que se remitan copias certificadas del presente expediente disciplinario a la Fiscalía General del Estado en aplicación de lo dispuesto en el artículo 104 del Código Orgánico de la Función Judicial en concordancia con el artículo 422, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Yo tengo una consulta a control disciplinario. La semana pasada acabamos de destituir a varios directores provinciales por hechos similares, ¿verdad? Porque teniendo declaratorias jurisdiccionales previas, iniciaron los procedimientos y en lugar de ponerle en conocimiento al Pleno del Consejo de la Judicatura,
los archivaron, declararon inocencia sin tener competencia, lo cual nulita, pero además es un acto se ha visto que es un acto voluntario con el ánimo de que el Pleno del Consejo de la Judicatura no tome decisiones sobre esos casos, que es lo que corresponde según la ley. Y este es lo mismo, ¿verdad? Hay declaratoria, se inició sumario e hizo una determinación que derivó en archivo dentro de la provincia, para que me confirme. Y luego, ¿por qué en este caso? Yo sé que nosotros tenemos un procedimiento que seguir para garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa, en donde tenemos que identificar el momento que se hace el auto de inicio, la falta disciplinaria. En otros casos se ha iniciado con una falta gravísima y en este caso tenemos una falta leve y una falta grave. Al menos en las actuaciones que yo he tenido en el pasado, hasta me he opuesto que estos casos tan complicados sean canalizados a través de estas faltas que a la final terminan en una sanción que no es la proporcional al nivel de gravedad que produce la conducta que han realizado. Entonces, las preguntas son, ¿cuál es la diferencia entre los otros casos que conocimos y este? Y ¿cuál es la directriz? O sea, ¿cómo podemos homologar el criterio? Porque caso contrario, llega donde nosotros y yo veo aquí que estamos actuando de manera diferente en casos similares. Sí, muchas gracias. En relación al cuestionamiento, este expediente disciplinario se inició en virtud de un informe motivado de investigación que fue conocido por el Pleno del Consejo de la Judicatura el 12 de marzo de 2024 en la sesión ordinaria 028-2024. Cabe indicar que en ese entonces se encontraba otro subdirector o subdirectora nacional de control disciplinario y son los subdirectores quienes recomiendan la imposición de la sanción al Pleno del Consejo de la Judicatura. Posiblemente en ese entonces comenzó a surgir recientemente este tipo de conductas por parte de los directores provinciales y son las conductas que recomendó la Subdirección Nacional de Control Disciplinario en ese entonces, que fueron acogidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Actualmente nosotros estamos señalando como Subdirección Nacional de Control Disciplinario que las actuaciones se ajustan también a la infracción disciplinaria gravísima prevista en el artículo 109, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esa sería la respuesta. Gracias, pero entonces coincidimos en que sí son similares hechos. Es un tema de cómo se inició el auto. Cada hecho tiene sus particularidades y se resuelve en virtud del hecho en concreto. Por ejemplo, en otros expedientes disciplinarios por la infracción disciplinaria del 109.7 hubieron casos en los que se archivaron. En este caso se ratificó el estado de inocencia. En otros casos se archivó directamente. En otros casos se puso en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura porque existía una medida preventiva de suspensión. En otros casos no se puso en conocimiento. Entonces, cada expediente tiene su particularidad. Entonces, nosotros nos basamos para el momento de resolver en el caso en concreto. Gracias. A ver, con esta explicación yo quiero hacer una reflexión antes de elevar a moción, ¿no? Primero, me parece que en control disciplinario es necesario que se establezcan orientaciones para que se actúe de la misma manera, porque no puede ser que en unos casos frente a hechos similares, este incluso me parece más complicado, porque declaró inocencia la directora a nivel provincial. En otros casos archivaron sin sustanciar. Aquí sustanció y ella se abrogó la calidad de Pleno del Consejo de la Judicatura para declarar inocencia. Y sin embargo el inicio se hace por unas faltas diferentes. El director explica que es por la decisión en términos de lo que el estatuto le permite a un subdirector de control disciplinario en el ámbito nacional, pues sugerir por qué ruta se inicia la investigación, que eso es una responsabilidad absoluta de la Subdirección Nacional, porque nosotros conocemos esto después de que ya se ha sustanciado. Yo recuerdo que nosotros pusimos énfasis en estos casos, estoy hablando por los meses de marzo, abril del año pasado, justamente para decir es necesario que se revise esa conducta para que no se vuelva a repetir. Creo que también es en este momento necesario volver a hacer una valoración porque siguen habiendo las diferencias de criterio que se aplican en las diferentes provincias sobre el manejo de declaratorias jurisdiccionales. En unos casos se archiva, en otros casos se conoce y se requiere la declaratoria. Entonces,
no estoy hablando de sustanciar y llegar a abrir el sumario y declarar inocencia o responsabilidad, no. Estoy hablando más bien de que todavía existen muchas dudas en qué casos se requiere la declaratoria y en qué casos no se requiere la declaratoria. En eso seguimos con actuaciones diferentes porque yo me he encargado de recabar información y se evidencia eso. Entonces, es necesario que control disciplinario establezca orientaciones muy claras, que es lo que reiteradamente decimos, y a propósito de este caso, me parece pertinente recordarlo. Ahora, respecto de la recomendación, si es que en mi caso como vocal me hubiesen dicho por qué ruta había que hacer esta investigación, yo habría sugerido artículo 109.1, pero no fue así. Entonces se inició por el artículo 107.17 y por el 108.6, y en este momento no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, dejando constancia de ese particular, que es una responsabilidad de la Subdirección de Control Disciplinario, yo acojo la recomendación y elevo a moción. Apoyo. Señor secretario, tome votación, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Soranda Esquelal. A favor. A favor. Vocal Miranda Las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio de Naranjo. A favor. A favor, señor presidente. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos. Corresponde, señor presidente, 5.5, AP 0300 SNCD 2024 BL, prescribe miércoles 9 de abril de 2025 y la ponencia le corresponde a la vocal Sonia Royes. Gracias. Hoy me salieron a mí todas. Voy a comprar la lotería. A ver, este es un caso donde el sumariado es Luis Fernando Velosa Roca, perito acreditado y calificado por el Consejo de la Judicatura, quien dentro de una causa de reparación económica, la número 310-18803 del 2023, en su informe pericial emitido el 13 de diciembre de 2023, vulnera su deber de actuar con objetividad, imparcialidad, independencia, responsabilidad, rectitud, veracidad, corrección y honestidad. Esto es un supuesto, ¿no?, que tiene que comprobarse en el proceso, por adherirse a la cuantificación contenida en un informe de un perito que no fue designado por el Tribunal Primero de lo Contencioso Administrativo y Tributario, con sede en el Cantón Ambato, en donde se ventilaba dicha causa, pero también porque liquidó intereses no dispuestos en la sentencia de la causa constitucional, de la causa antes indicada. No es constitucional, hay que corregir eso, es contencioso administrativo. Precedente a la reparación de los rubros que habían sido calculados por el perito y no habían sido basados en criterios objetivos, guardando concatenación y proporcionalidad con la vulneración en la que se origina. Presuntamente se indica que habría incurrido en una conducta, la que está tipificada en el numeral 2 del artículo 43 del Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial, norma vigente al momento de la apertura del sumario. Por favor, que a través del Subdirector Nacional de Control Disciplinario se nos explique con mayor profundidad los hechos, el análisis y la recomendación. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En el presente caso existieron 2 situaciones que fueron observadas por los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo Tributario con sede en el Cantón Ambato, provincia de Tungurahua, dentro de la causa por reparación económica número 18.803/2023-00310. La primera hace referencia a que el perito sumariado basó su informe en un experto que no ha sido designado por el citado tribunal, lo que llevó a que se ratifique en el rubro cuantificado por el economista Fausto Riofrío Camacho, conforme así lo establece el mismo sumariado en su informe de 13 de diciembre del 2023. Hecho que permite determinar que el perito en el cálculo de los rubros consideró informes de profesionales que no han sido calificados por el Tribunal Contencioso Administrativo Tributario con sede en el Cantón Ambato, provincia de Tungurahua. Respecto a la segunda circunstancia, dicho tribunal ha determinado que en el informe pericial realizado por el sumariado se ha hecho una revalorización del predio expropiado refiriéndose a producción agrícola, sin que dentro del proceso jurisdiccional se haya justificado que la demandante haya ejercido actividades de carácter agrícola, lo que a decir de los jueces del tribunal se realizó un cálculo especulativo de su productividad sin tener elementos para establecer dicha actividad económica, lo que conllevó a efectuar una cuantía revalorizada.
En este punto es importante mencionar que mediante resolución número 216-2024 de 10 de diciembre del 2024, el Pleno del Consejo de la Judicatura expidió el reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial, mediante el cual derogó la resolución 147-2022 de 23 de junio del 2022 y el capítulo noveno de la resolución 040-2014 de 15 de abril de 2014, normativa de la cual se observa que el incumplimiento de los deberes y obligaciones de los peritos establecidos en el artículo 55 del reglamento antes mencionado conlleva una sanción de una inhabilitación de 6 meses, mientras que la norma por la cual se apertura el sumario disciplinario, que fue la prevista en el artículo 43, numeral 2 del reglamento pericial vigente a esa fecha, la sanción era de la eliminación permanente del registro de peritos calificados del Consejo de la Judicatura. En esta línea es importante considerar que una de las garantías del debido proceso es el principio de favorabilidad reconocido en el artículo 76, numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, que en su parte pertinente prescribe. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora. En este sentido, la Corte Constitucional del Ecuador, haciendo referencia a la sentencia número T-824A/02, indicó: la favorabilidad comporta una garantía esencial del derecho del debido proceso y como tal no puede ser desconocida en ningún escenario en el que su aplicación sea necesaria para asegurar la vigencia de un orden justo. Por consiguiente, es pertinente aplicar dicho principio en el presente caso. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el arquitecto Luis Fernando Velosa Roca por sus actuaciones como perito acreditado y calificado por el Consejo de la Judicatura. Segundo, ratificar parcialmente la resolución expedida el 22 de abril de 2024 por la abogada Daisy Priscila López Gordón, directora provincial de Tungurahua del Consejo de la Judicatura encargada, únicamente en cuanto a declarar la responsabilidad del arquitecto Luis Fernando Velosa Roca por sus actuaciones como perito acreditado y calificado por el Consejo de la Judicatura por haber incurrido en la conducta prevista en el artículo 43, numeral 2 del Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial, norma vigente en apertura del sumario. Tercero, imponer al arquitecto Luis Fernando Velosa Roca, por sus actuaciones como perito acreditado y calificado por el Consejo de la Judicatura, la sanción de suspensión temporal de 6 meses de conformidad a lo señalado en el punto 7 de la presente resolución y en aplicación de la garantía prevista en el artículo 76, numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, esto es el principio de favorabilidad. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Gracias. Yo tengo una consulta. ¿En qué contexto se dicta la sentencia de la Corte Constitucional que estamos invocando? Hace referencia a cómo se cataloga el principio de favorabilidad y las consecuencias del mismo. Bueno, como ustedes también conocen, yo tengo un criterio respecto de lo que es el derecho administrativo en comparación con el derecho penal. En el derecho penal, obviamente, aplica el principio de favorabilidad, el indubio pro reo, entre otros principios que buscan proteger al procesado del poder punitivo del Estado, porque de por medio hay un bien jurídico protegido que es la libertad. En cambio, en el derecho administrativo no es la libertad lo que es el bien jurídico protegido, y mucho más en el derecho administrativo disciplinario. El bien jurídico protegido es el buen funcionamiento institucional. ¿Sobre qué? Sobre la base de que tiene que protegerse y darse un buen servicio a los usuarios de las instituciones. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, veo que este proceso se inició con el reglamento de peritos anterior, en donde ya revisamos la vez anterior que había una norma expresa en donde decía que todas las causas que se iniciaron con ese reglamento concluirán con el mismo. Yo allí incluso tuve un voto en contra al de la mayoría y yo tengo que mantener mi postura en ese sentido. Por lo tanto, señor presidente, para ser coherente con lo que he venido actuando, pues yo no estoy de acuerdo con la resolución, por lo que plantearía una moción de ratificar, porque la que viene en grado era destitución, ¿verdad? Es eliminación. No. Perdón, sí, eliminación del registro de peritos, sí, tiene toda la razón. Y esta le están modulando para la de aquí, la sugerida para el Pleno, 6 meses de suspensión, ¿sí? Entonces, yo mociono que se modifique y que
y que se niegue el recurso de apelación interpuesto y se ratifique la decisión de la dirección provincial. Ya. Gracias, doctora. Solamente previo a tomar la votación de la moción, quisiera que por favor dé una explicación a lo manifestado por la doctora Solana Goyes del área técnica. Muchas gracias, señor presidente. Tanto el derecho penal como en este caso el derecho administrativo que lleva a cabo el Consejo de la Judicatura son derechos sancionadores. En ese sentido, al existir una sanción por parte del ente administrativo y contemplar la norma anterior, una sanción más grave a la actual, conlleva a establecer que se incluya lo previsto o que se tome en cuenta lo previsto en el artículo 76, numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador en relación al principio de favorabilidad. Esto en virtud de que la norma actualmente establece una sancionabilidad menos gravosa que el anterior reglamento. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. En este momento, la doctora Solana Goyes ha lanzado una moción. De acuerdo al reglamento, se tiene que agotar el tratamiento de una moción para tomar otra. La doctora Goyes ha lanzado una moción. Al no tener apoyo, en este momento yo lanzo la moción de aprobar el informe con las recomendaciones establecidas. Apoyo. Gracias. Señor secretario, tome votación, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Solana Goyes Quelal. Por las consideraciones que fueron expresadas hace pocos minutos para justificar mi postura y la moción de que se ratifique la sanción que fue sugerida por la directora provincial en este caso particular, que es la exclusión definitiva del registro de peritos de la persona que ha sido sumariada, el arquitecto Luis Fernando Velosa Roca, y por la gravedad de los hechos que se muestran en este proceso, que es que él no hizo el peritaje, sino que asumió un informe realizado por otra persona que además no estaba calificado debidamente ni nombrado por el tribunal que correspondía, además de otros hechos que ya fueron indicados. Por eso, además porque el reglamento que nosotros tenemos de peritos en la transitoria cuando hicimos la reforma, queda claro que todos los procesos anteriores tienen que terminarse con el procedimiento establecido, las normas y el procedimiento establecido en el reglamento anterior. Por ello, mi voto es en contra. En contra. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio de A favor. A favor. Señor presidente, con 2 votos afirmativos, por mayoría de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. Continuemos. Corresponde, señor presidente, señoras vocales, punto 6, varios, conocimiento y análisis respecto de la invitación para participar en el 21º Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Jueces de América Latina, que se celebrará en Montevideo, Uruguay, del 16 al 19 de junio del 2025. Interviene en este orden la Coordinación de Relaciones Internacionales y Cooperación y la Escuela de la Función Judicial. Gracias. Buenas tardes. En este momento voy a entregar la palabra a la Coordinación de Relaciones Internacionales. Buenas tardes, señor presidente y señoras vocales. Con la finalidad de presentar la invitación recibida, le solicito, señor presidente, me autorice la presentación. Secretaría, por favor, de las facilidades. Procedemos, señor presidente. Se encuentra en este momento proyectado. Gracias. El Instituto Judicial de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, realizó una invitación para nominar a 3 jueces ecuatorianos a fin de que participen en el 21 Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Jueces de América Latina, que se celebrará en Montevideo, Uruguay, del 16 al 19 de junio del 2025. El objetivo de esta invitación es analizar el marco normativo vigente en la materia y brindar a los participantes la oportunidad de intercambiar experiencias relativas a la aplicación y al ejercicio de los derechos de la propiedad intelectual. La OMPI y las entidades coorganizadoras financiarán la participación presencial de un juez o jueza del Ecuador, cubriendo pasaje aéreo en clase económica, hospedaje y viáticos. En este caso, el Consejo de la Judicatura no deberá cubrir ningún gasto.
Hasta el 4 de abril del 2025 era necesario enviar 3 nominaciones a Cancillería, sin embargo, se pidió el plazo hasta el día de hoy. La misión de Ecuador ante la Organización Mundial del Comercio les debe presentar a la OMPI hasta el 10 de abril del 2025. Como antecedente, ya hemos manejado procesos anteriores desde el 2017 hasta el 2022 y en estos casos siempre han participado jueces que estén relacionados al contencioso administrativo. En este caso, en el 2017, Marco Vinicio Rodríguez participó, así como Isauro Antonio Borrero. En el 2018, Diana Alexandra Ventimilla y Fabián Roberto Monteros. En el 2019, Paul Esteban Jiménez y en el 2022, el doctor Javier Cristóbal Cordero. Como conclusión, dado que la OMPI es una organización relevante en asuntos de propiedad intelectual y el seminario reunirá a jueces especializados en la materia de América Latina, es importante que un juez ecuatoriano asista a este evento, que tratará sobre marcas, protección del derecho de autor, invenciones, patentes, jurisprudencia, sobreevidencia, peritajes y daños y perjuicios de jurisprudencia de Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Es por ello que la Coordinación de Relaciones Internacionales recomienda que el Pleno del Consejo de la Judicatura considere la postulación de 3 jueces o juezas competentes en materia de propiedad intelectual para que participen en este congreso, que se realizará en Montevideo, Uruguay, del 16 al 19 de junio del 2025. Los requisitos que deben cumplir los candidatos son tener más de 3 años de experiencia judicial en la adjudicación de casos en propiedad intelectual, así como llenar un formulario en el cual debe describir sus responsabilidades en relación con esta materia, detallar brevemente los casos que haya resuelto con un enlace de acceso y resaltar los beneficios que esta formación le otorga en el ejercicio de sus funciones. Finalmente, se debe considerar que los organizadores cubrirán los gastos de pasajes aéreos y viáticos de un juez o jueza que seleccione para su participación en el seminario. Es preciso mencionar aquí que el Consejo deberá nominar a 3 jueces, sin embargo, la OMPI seleccionará únicamente a 1. Con toda esta información, desde la coordinación remitimos para conocimiento a la Escuela de la Función Judicial la invitación para su difusión y selección de los jueces que cumplan con los requisitos de la convocatoria. Es todo, señor presidente, cuanto puedo informar sobre la invitación por parte de Relaciones Internacionales. Gracias. Por favor, la Escuela de la Función Judicial tiene la palabra. Gracias. Buenas tardes, señores vocales, señor presidente. Conforme el trámite interno número 2025-05930, memorando CJ-CRIC 2025-02-19-M, la Escuela de la Función Judicial recibió la invitación al trámite corrida por la oficina de la CRIC y de conformidad a la resolución 211-2022 que establece la metodología para la selección de las y los servidores judiciales para participar en los procesos académicos y no académicos de cooperación internacional aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura, se corrió traslado y se difundió la invitación a los jueces y juezas a nivel nacional, siendo que participaron en un primer momento 4 jueces civiles que no reunían los requisitos conforme el formulario remitido por la OMPI y quedando una lista de 4 participantes de las salas especializadas de lo contencioso administrativo a nivel nacional, la cual ha sido puesta en conocimiento conforme a este trámite y que consta en la Secretaría General para conocimiento de sus autoridades y decisión. Eso es todo. Gracias. Que nos han remitido, yo obviamente me permito sugerir, salvo mejor criterio, es primeramente como la lista de los 4 postulantes que están en este momento, son 3 mujeres y un hombre, necesariamente tendría que ser 2 mujeres que acudirían y garantizar que acceda un hombre a esta terna, porque es solamente una propuesta aclarando que OMPI es quien realiza la designación, nosotros solamente justificamos y en razón de eso, salvo mejor criterio, yo pondría la siguiente terna, propondría que sea encabezada por la doctora María Cristina Terán, posteriormente estaría el doctor Fabián Roberto Cueva
y sería la doctora María Delgado. Estamos garantizando ahí de esta manera que van 2 jueces del contencioso administrativo y hay uno de la Corte Nacional, así como 2 mujeres y un hombre, salvo mejor criterio. Apoyo. Si es que existe alguna observación, si no existe alguna observación, en este momento, señor secretario, elevo esta nominación por despacho de este pleno. ¿Sí? Sería nominar la siguiente terna para la designación de un juez por parte de OMPI en el evento mencionado, de acuerdo con lo establecido en el informe emitido por la Escuela de Función Judicial, que sería los nombres de, encabezaría la doctora María Cristina Terán, posteriormente sería el doctor Fabián Roberto Cueva y posteriormente la doctora María Cecilia Delgado. Perdón, María Cecilia Delgado Alcíbar. Esos serían los nombres. Posteriormente, la siguiente disposición sería que la CRI comunique la decisión del Pleno del Consejo de Judicatura al organizador del evento, y la tercera disposición, remitir a las áreas competentes la presente disposición, a fin de que se continúe con los trámites correspondientes. Eso sería todo. Procedemos a tomar nota, señor presidente, para el despacho. Gracias. En razón de aquello, solicito, señor secretario, que informe a este cuerpo colegiado si existe algún punto adicional. Señor presidente, se ha agotado el tratamiento de los puntos. Muchas gracias. Siendo las 14:38, se clausura el presente pleno. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.